Quiero invitarlos a todos en el libro de Jueces, capítulo 6. Yo quiero en esta tarde que tengamos una predicación un poco diferente. Y tal vez usted está un poco acostumbrado a un estilo de predicación, lo cual es respetable, amén, pero yo quiero que hoy ustedes me ayuden a adorar a Dios y a alabarle, amén, porque es bueno cuando en la predicación de la palabra podemos alabar a Dios y podemos glorificarle, amén. Vamos a leer de inmediato porque el tiempo también nos apremia en el libro de Jueces, capítulo 6. Gloria al Señor, se puede alabar a Dios, recuerde que se puede adorar a Dios. Capítulo 6, versículo 1 dice: llamamiento de Gedeón, dice mi Biblia. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron en cuevas, en los montes y en cavernas, y en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y ¿qué? Los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Gloria a Dios. Y en el versículo 11, gloria a Dios, versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, ¿qué le dijo? Amén. Quiero que ore conmigo. Vamos a predicar la palabra de Dios venciendo con las fuerzas de Dios. Amén. Venciendo con las fuerzas de Dios. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde por el privilegio y la oportunidad que nos concedes de estar aquí para adorarte. Aleluya. Para darte gloria, Señor, hemos venido en esta tarde. Gracias, Señor, por este espacio que tú nos permites. Gracias, Señor, por este tiempo de la palabra que va a ser expuesta en esta tarde. Yo te pido con temor y temblor, Señor, que tú uses mi vida y que tú nos des una palabra, que de este culto, Señor, nos vayamos con una carga en nuestro corazón para bien, que nos vayamos, Señor, con una palabra de parte tuya, Señor amado. Yo te pido en esta tarde que tú rompas las cadenas, que tú atravieses lo más profundo del corazón, Señor, que tú disciernas las intenciones y los pensamientos del corazón y nos bendigas y nos ministres de una manera muy especial. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento y no siente su alabanza. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos en la casa de Dios, venciendo con las fuerzas de Dios. Este es Gedeón, una historia muy conocida por todos nosotros en la palabra de Dios. Amén. Gedeón, Dios llama a Gedeón, y el contexto en el que Dios llama a Gedeón fue un contexto bastante difícil. El pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y Dios tuvo que lastimosamente darle la espalda al pueblo. Dios en su justicia está obligado, oiga bien, a castigar nuestra mala conducta. Pero Dios es tan bueno que para no destruirnos nos da la espalda. Nos da la espalda y quita su mirada de nosotros para no castigarnos, porque Dios es muy bueno, amén. Y eso pasó con el pueblo de Israel. La Biblia dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. Porque esto pasa como aquel niño que tal vez viene discutiendo con otro y de repente está al lado de su padre y se hace al lado del papá para que el otro niño no le pegue. Pero ¿qué sucede? Una vez el padre se entretiene, ¿qué hace el otro niño? Viene y le casca.
¿Por qué le casca? Porque estaban peleando. Esto pasa con Dios. Cuando nosotros nos alejamos del Padre, cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces viene el enemigo y toma ventaja. Amén. Viene el enemigo y hace daño. Y esto fue lo que sucedió en el pueblo de Israel. Por haber dejado a Dios, por haberse olvidado de Dios y haberse vuelto a los dioses ajenos, Dios tiene que entregarlos en mano de los madianitas. La Biblia dice que debido a esta situación bastante difícil, una situación política bien complicada, la gente tuvo un desplazamiento social, que hoy día lo podríamos llamar de esa forma, ¿verdad? Y las personas que vivían en fincas, tal vez en haciendas y en casas, tuvieron que desplazarse a las cuevas, a las montañas, en peñas, en medio, para esconderse del enemigo. Qué triste es este enmarco que la Biblia empieza a explicarnos en cómo Dios hace ese llamado a Gedeón. Porque esa es una historia muy conocida, todos ya la conocemos. Traigo varias hojas, pero no se asusten que no vamos para vigilia, amén. Dice que el contexto, decía hace un momento, el contexto era bastante difícil y la Biblia nos muestra, nos da ese panorama de cómo era la situación en este tiempo. Pero de ese panorama general, Dios ahora tiene un panorama específico y Dios mira ahora a alguien que está haciendo algo diferente. Dice la Biblia en el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Muy bien, ¿qué es el lagar? Preguntaríamos nosotros de inmediato aquí. Bueno, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Qué significa sacudir el trigo? Pues en nuestra jerga más popular es trillar, ¿verdad? Cuando hablamos de sacudir el trigo, hablamos de trillar, y trillar es el proceso agrícola que se utiliza para separar la porción del grano de trigo de la porción de la planta, ¿verdad?, con aquella que no es comestible, que le llamamos afrecho. Amén. Y mire que la Biblia dice que Gedeón estaba, ¿dónde? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Ahora la pregunta, ¿qué es el lagar? ¿Qué es un lagar? ¿Qué es un lagar, joven? ¿Alguna vez ha leído la Biblia y se ha preguntado esta parte? ¿Qué es un lagar? Un lagar es un tanque grande donde se hace la vendimia. Ahora la pregunta es, ¿qué es vendimia? La vendimia es el proceso donde se toman las uvas maduras y se echan en el tanque, o sea, en el lagar. Amén. O sea que la vendimia era el proceso de escoger esas uvas que ya estaban maduras y se echaban en este tanque, en este recipiente, y luego las doncellas del pueblo venían y pisaban. Amén. Pisaban estas uvas y por unos orificios recogían el jugo de la uva. Amén. Esto era. Ahora llevémoslo al contexto de Gedeón. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Qué cantidad de trigo podría estar sacudiendo Gedeón si estaba dentro de un tanque? Muy poco. Amén. Era muy poco. Yo me imagino a Gedeón como el Chavo del Ocho dentro de un tanque, escondido, porque los madianitas podrían venir en cualquier momento, y sacudiendo el trigo. ¿Para quién? Para su familia y para él, porque no podían morirse de hambre. Amén. Perdón, toma. Entonces mire que maravillosa es esto que tenemos que tener en cuenta. Estaba Gedeón allí en este tanque, porque muchos piensan que Gedeón era valiente, porque el nombre Gedeón significa guerrero, valiente, ¿verdad? El que destruye, el que se levanta, el que hace. Pero resulta y pasa que Gedeón también tenía miedo de esa situación, como tal vez usted y yo hoy estamos teniendo miedo de la situación tal vez actual de este país, tal vez actual, y nos preguntamos: Señor, ¿qué va a suceder con mi vida de aquí a 2 años, de aquí a 5 años? El presidente que está actual, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Será que tú tienes un propósito conmigo, Señor? ¿Será que realmente todo esto que tú estás haciendo es porque yo estoy ahí o no estaré en ese momento? Y vienen dudas y preguntas a nuestra vida. Tal vez
Lo mismo estaba sucediendo en Gedeón. Gedeón tenía dudas y él preguntaba. Más adelante lo vamos a ver. Gedeón tenía preguntas más que respuestas, porque estaba asustado por la situación que estaba aconteciendo. Entonces, volviendo al tema del tanque, estaba soplando allí el trigo. Entonces era una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Entonces, si está escondido en un tanque, como decía hace un momento, la cantidad era muy poca, porque Gedeón, mucha gente, repito, piensa que Gedeón era alguien súper aguerrido, pero Gedeón estaba pensando era en su casa y en él. Y a veces resulta y pasa que nosotros nos enfocamos en la situación de muchos, pero nos olvidamos de nuestra situación. Y esto es lo que Dios empieza más adelante a mirar, que la Biblia dice en el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Diría uno, Dios es jocoso, ¿verdad? Porque como si un hombre está asustado dentro de un tanque, soplando un poquito de trigo, Dios le dice: varón esforzado y valiente. Déjeme decirle, joven, que Dios ve lo que usted no ve. ¿Me escuchó lo que dije? Dios ve lo que yo no veo. Y tal vez usted no está viendo lo que Dios ya ha depositado en usted. Tal vez usted no está viendo lo que ya Dios ha entregado, pero Dios sí lo ve, y gloria a Dios por eso, amén. Porque Dios ve lo que el hombre no ve. Tal vez usted es despreciado por el de al lado, tal vez por el vecino, y le dice: ¿será que Dios va a hacer algo con este muchacho? Yo no creo. Dios va a hacer muchas cosas con todos, pero con él no. Tal vez con Cristian, que canta, tal vez con Dayana, que también canta, pero conmigo no, ¿verdad? Pero déjeme decirle, joven, que el Señor lo conoce y me conoce. Y qué bueno por eso, damos a Dios la gloria, amén. Gloria al Señor. Y Dios conocía que había en Gedeón. En Gedeón había un espíritu diferente. En Gedeón había unas cualidades que cualquier persona podría decir: pero si también tenía miedo. Sí, tenía miedo, pero él hacía algo diferente. Mientras todos estaban escondidos, Gedeón también estaba, pero Gedeón estaba pensando, ¿verdad?, en la comida. Gedeón estaba pensando en mantenerse vivo, porque no podía morirse. Amén. Entonces eso es algo muy importante a resaltar. Seguimos. Dice la Biblia que cuando el Señor le dice esto, los seres humanos tenemos un error, que por comparación con los demás nos resignamos. Y en Gedeón su error no solamente es que no tiene comida, no tiene casa, no tiene paz, no tiene seguridad, no tiene futuro, sino que no tiene esperanza. Yo quiero decir algo aquí puntual. Y Gedeón, en esta situación que se encontraba, había algo en él también que lo atemorizaba, y era que no había esperanza en Gedeón. Y nos preguntamos por qué tal vez no había esperanza si él estaba haciendo algo para poder subsistir. Porque mire que más adelante, cuando el Señor le pregunta y Gedeón le responde: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Gedeón, la esperanza de Gedeón era como aquella viuda: comemos y moriremos. La esperanza de Gedeón se había acabado, porque la situación en la que él estaba era una situación muy crítica. Y tal vez nosotros se nos hace difícil cuando leemos solamente el texto, porque no entramos en la historia, y la historia nos relata que Gedeón tenía miedo, y por ese miedo la esperanza se había perdido. Tal vez la esperanza en nosotros ya se ha perdido, y tal vez nosotros decimos: ay, Dios mío, si tú me usaras. Ahorita que nuestra hermana que estaba dirigiendo la alabanza decía algo maravilloso. A veces nosotros decimos: Señor, yo no sé predicar, pero si yo supiera predicar, hasta yo hago algo, pero yo no sé. Déjeme decirle que muchos de los que estamos aquí sentados, que ya saben predicar, no hemos pasado por un instituto. Dios nos ha capacitado a medida que vamos, ¿verdad?, dándonos para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia que para Gedeón, oiga muy bien esto, para Gedeón el que falló fue Dios y no él. Vea, joven, desde el momento en que usted y yo creamos que la situación actual de nuestra depende de terceros, que la situación actual mía depende, como en este caso de Gedeón, de Dios. Porque mire que dice: si Dios estuviera con nosotros. En pocas palabras, la culpa es que Dios no ha estado con nosotros. Pero si Gedeón entendiese lo que decían los primeros versículos, ¿verdad?, el contexto de la historia, Gedeón podía entender de que era el pueblo que estaba desviado de Dios. Entonces a veces nosotros nos ubicamos y decimos: Dios,
te has olvidado de mí. De verdad Dios se olvidó de mí. Ya Dios no tiene planes conmigo. Pero Dios, la Biblia dice que a pesar de todo eso, Dios le dice: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces ahora, si la culpa es de Dios y si Dios está bravo con nosotros, ¿para qué me fatigo en su corrección? Es decir, ¿para qué clamo a Él? Y ahí llega el desánimo, ¿verdad? Si Dios está bravo conmigo, no tengo esperanza. Entonces, como dice alguien, apaguemos y vámonos. Pero si Gedeón entendiera que la esperanza era de Dios, Gedeón podía entender, ¿verdad?, que había un propósito de Dios en medio de todo esto. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Alabado sea el nombre de Cristo. Y dice el versículo 14: y mirando Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Qué tenía Gedeón en esta situación? La pregunta que nosotros diríamos aquí: ¿por qué Gedeón no entiende? ¿Por qué Gedeón responde de esta forma? Y no, lo más normal de Gedeón pudo haber respondido: Señor, pero ¿cómo voy yo a derrotar a estos amalecitas, a estos madianitas, si son muchos? Yo no tengo las herramientas. Pero lo primero que él saca a relucir es: soy el más insignificante, ¿verdad?, del pueblo más significante, de la familia más insignificante. Y a veces nosotros ponemos esos pretextos delante de Dios: Señor, yo te sirviera, pero yo soy insignificante, yo soy muy pequeñito, Señor, yo no sirvo, Señor. O sea, yo me quedo aquí atrás. Pero el Señor es maravilloso, y a pesar de que Gedeón no entendía, hermano, porque mire que hay algo precioso en esta historia, y es que aunque nosotros no entendemos muchas veces el plan y el propósito de Dios, Dios aún está ahí diciéndonos: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Amén. Y Gedeón no lo entendía. Gloria al Señor. Gedeón no entendía el proyecto y el propósito de Dios, pero Dios en su paciencia estaba allí. Ahora, ¿por qué Dios elige a Gedeón? Si Gedeón no entiende, si Gedeón está fuera de un contexto. Ya dijimos ahorita algo: Gedeón estaba haciendo algo diferente que todos no hacían. Pero además de eso, ¿por qué Dios elige a lo pequeño? ¿Por qué Dios elige? ¿Por qué no eligió a alguien que supiera hablar, que tuviera un porte de pastor, ¿verdad?, y que supiera dirigirse al pueblo? ¿Y por qué Gedeón, que era el que se creía el más insignificante, por qué Dios elige a ese? ¿No se ha preguntado usted alguna vez en su vida, cuando ha leído esto, por qué Dios elige al pequeño y no al grande? Mire, vea, yo quiero decirle que Dios elige al pequeño porque en el pequeño Dios puede manifestar su gloria y todos pueden entender que no es el pequeño. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Si usted es grande, si yo soy grande, Dios no puede a veces venir y usar mi vida, porque entonces la gloria se la va a llevar ese grande. Pero cuando usted y yo somos pequeños, cuando usted y yo a veces nos vemos como que: Dios mío, yo sí seré capaz de hacer esto, entonces Dios dice: es él, es ella, porque ahí puedo manifestar mi poder. Amén. Porque ahí puedo manifestar yo mi gloria, porque ahí puedo yo hacer milagros en la vida de esta persona. Pero ¿qué tal si somos grandes? Entonces Dios dice: no, Él es grande, Él sabe hacer las cosas. Pero qué bueno, por eso es una de los por qué Dios elige al pequeño, porque la gloria se la va a llevar siempre Dios. Amén. Y dice la Biblia: y mirándole Jehová le dijo, repetimos: ve con esta tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Yo quiero decirle que tenemos que quitar de nosotros esta barrera del no puedo, del no soy capaz, del soy el insignificante, del conmigo Dios no tiene nada, yo me hago a un costado, llega al culto y me voy, no saludo a nadie porque Dios conmigo no tiene nada. Yo quiero decirle que desde el momento en que usted quite esa barrera, porque quien tiene que quitar esa barrera es usted y soy yo. Amén. Mire que la Biblia dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Pero le dice algo al Señor al final de este versículo, o al final dice: gloria a Jesús.
Y ahora mirándole le dijo: ve con esa tu fuerza, ¿no te envío yo? Entonces le respondió: Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y dice el versículo 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hay una pregunta aquí clave, y acá hay psicólogos en esta iglesia. ¿Por qué Dios le dice a Gedeón: los derribarás como a un solo hombre? ¿Por qué Dios le dice: los derribarás como a un solo hombre? ¿Qué creen ustedes? Porque la persona que Gedeón debía derribar era él mismo. Por eso Dios tiene que decirle: lo vas a derribar, sí, como a un solo hombre. Dios le estaba intrínsecamente mostrando a Gedeón: Gedeón, entienda que lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Y quiero que usted esté ahí para que vea lo que yo voy a hacer. Pero para que usted pueda ver lo que yo voy a hacer, usted necesita, ¿qué? Derribar ese primero, quebrarse primero, derribar ese hombre, ese ego, ese yo, para que yo pueda hacer esa obra que voy a hacer en usted. Gloria al Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Denle un aplauso al Señor, hermano. Adoramos el nombre del Señor. Gedeón debía derribar, gloria al Señor, Gedeón debía derribar su propio ego, su propio yo, para Dios hacer esa obra. Más adelante la historia nos sigue mostrando que Gedeón empieza a entender lo que Dios hace. Pero antes de entender eso, la Biblia nos enseña que Gedeón así tenía temor y le decía: Señor, yo quiero que tú me confirmes, porque a veces Dios nos está llamando, a veces Dios nos está diciendo: Juliana, Alberto, Pérez, te necesito, pero nosotros no entendemos. Y cuando ya Dios, ¿verdad?, empezamos a entender que es Dios que nos está llamando, entonces empezamos a decir: no, Dios, pero confírmame. ¿Verdad? Porque nos da temor. Y esto le pasó a Gedeón. Gedeón le dijo: Señor, voy a poner aquí esta almohada, y si llueve por fuera y esta almohada no se moja, entonces tú me estás llamando, ¿verdad? Y después pasó así, y Gedeón dijo: si es Dios. Después dijo: no, pero por si las moscas vamos a hacerlo al revés, ¿verdad? Que se moje esto y por fuera esté seco. Y Gedeón dijo: bueno, ahora sí, porque así yo estoy más claro, porque si llueve afuera y adentro está seco, o sea, es extraño, ¿no? Y voy a ponerlo donde no haya techo, ahí. Y cuando se levantó Gedeón y llegó, estaba mojado afuera y seca. Uy, Dios, yo creo que Gedeón dijo: no, Señor, definitivamente tú me estás llamando, amén. Pero mire que a pesar de todo eso nos sentimos tan identificados con Gedeón, y por eso trajimos esta palabra. Porque, bueno, el Señor nos la ha dado, pero ¿por qué la traemos? Porque a veces nosotros no creemos lo que Dios puede hacer con nosotros. Y la Biblia dice que Gedeón no entendió, y a pesar de su temor, Gedeón con su miedo, la Biblia dice más adelante, Gedeón, Dios le habla y le dice: ahora toca trompeta, ¿verdad?, a los hijos de Israel para que se acerquen, porque vamos a la batalla. Y dice que tocó trompeta y los hijos de Israel llegaron, pero eran demasiados, ¿verdad? ¿Cuántos eran? 32,000. Yo creo que Gedeón llegó y dijo: no, sí, esto es de Dios. No, sí, ahora sí es de Dios, porque son 32,000 que están conmigo. Alabado sea Dios. Ahora sí vamos mejor dicho, ¿quiénes son? Ojo, cabe resaltar que el pueblo amalecita, algunos estudiosos dicen que eran alrededor de 1,000,000. Eran alrededor de 1,000,000. Otros dicen que eran 32,000. Hay varias hipótesis de esa cifra, pero lo que interesa aquí es lo que Dios hace. Amén. Y la Biblia dice que, bueno, estas personas llegan cuando Gedeón toca trompeta. Y Gedeón ahí se sintió inspirado, pero Dios le dice ahora: Gedeón, son muchos para hacer la obra que yo voy a hacer, son muchos. Y Gedeón ahí como que: Señor, te estás como equivocando, ¿verdad? Yo pienso que con eso está bien, porque son casi 1,000,000, Señor. Y empieza el trato de Dios con Gedeón, porque yo quiero decirle que cuando nos disponemos para Dios, Dios empieza a tratar con nosotros. Amén. Y Dios empieza a darnos una palabra, y Dios empieza a ministrarnos, y tal vez en un culto misionero como hoy, Dios nos da algo de una palabra tan sencilla, porque no soy predicador. Hoy soy un hermano que me pusieron a predicar y estoy haciendo caso, no soy predicador. Amén. Y tal vez hoy Dios nos da una palabra y nos dice: Dios,
Y a veces nosotros no entendemos. Ahora, sigue la historia. La Biblia dice que cuando el Señor le dice a Gedeón, ¿qué le dice? Son muchos. Di en la mañana que el que tenga miedo, ¿verdad? Que se vaya, que se devuelva, porque lo que yo voy a hacer no pueden haber miedosos. Y Gedeón dice, listo, Señor, está bien. El que tenga miedo, que se compre un perro. No, mentiras. El que tenga miedo, que se vaya. Amén. Y inmediatamente la Biblia dice que ¿cuántos se fueron? ¿20 cuántos? 22,000 se fueron. Yo creo que Gedeón dijo, uy, yo creo que como que hablé muy fuerte ese culto, que yo llegué y dije, váyanse los que tienen miedo. Gloria a Dios. Y se fueron 22,000. Yo creo que Gedeón decía, pero venga, no se la tomen en serio. No se vayan todos. Porque a veces cuando Dios nos da una palabra, a veces nosotros decimos, uy, Señor, eso es como muy fuerte, pero el Señor sabe por qué da la palabra. Amén. Y se fueron 22,000. Ahora el Señor le dice, Gedeón, son muchos. Gedeón dijo, Dios mío bendito, como que son muchos y ya fueron 22,000. Desciendan al río. Cuando lleguen a un lugar donde haya agua, amén, los primeros que lleguen y tomen agua como si estuviera, mejor dicho, nunca hubieran bebido agua, ellos no. Y los que tú veas que están tomando agüita, pero tienen una mano y el ojo es en otro lado, eso házmelos aparte. ¿Qué estaban haciendo esos que Dios dijo, házmelos aparte? Cualquiera diría, ¿por qué Dios escogió a los que tomaban agua pero estaban pendientes? A veces nos podemos preguntar, ¿por qué Dios no eligió? ¿Por qué Dios hizo esa elección de esa forma? La Biblia es muy bonita, la palabra de Dios es muy maravillosa. Dios elige a veces a las personas que son capaces de por lo menos mirar lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Si usted está así tomando agua, usted no tiene tiempo para ver lo que Dios va a hacer. A veces nos entretenemos en tantas cosas y no tenemos el tiempo para que Dios nos ministre, para poder ver lo que Dios está haciendo. Y esto era lo que Dios estaba enseñándole a Gedeón. Gedeón, yo necesito que esté al lado tuyo gente que esté pendiente de lo que yo voy a hacer. Amén. ¿Cuántos se fueron en esta ocasión? Gloria a Dios. Los que han leído Biblia, los eruditos de la palabra de Dios. ¿Quedaron cuántos? 300. Ay, Padre amado, 300. Yo creo que Gedeón dijo, ay, Señor amado, ahora sí fue. 300 para 1,000,000 o para casi 1,000,000. ¿Qué vamos a hacer? Israel estaba en una pobreza, amén. Con palos, yo qué sé, con escobas, vamos a guerrear contra los amalecitas. Pero les repito, al principio de la predicación, que ya el tiempo se nos va, yo les decía, el Señor hace cosas en nosotros y nos invita a ver lo que Dios va a hacer. Amén. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo, joven? Dios va a hacer cosas en esta iglesia donde Dios nos está invitando a que solamente nos paremos a ver lo que Él va a hacer. Amén. Porque Dios va a hacer cosas maravillosas. Porque acá hay jóvenes a los cuales Dios le ha entregado talentos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios ha entregado ministerios. Dios ha entregado, y no es casualidad que estemos hoy en un culto misionero. Tal vez es extraño porque nunca se ha visto, pero dentro del proyecto de Dios ya estaba diseñado este culto. Amén. Entonces ya eran 300, pero ahora Dios le dice a Gedeón, si tienes miedo, por si aún te queda miedo, porque claro, Gedeón, ya son 300 para 1,000,000, Señor amado, Padre de la gloria. Dios le dice, si tienes miedo aún de lo que te he hablado, acércate al campamento de los madianitas. Amén. Y le dice, en el capítulo, gloria al Señor, le dice acá en el capítulo 7, en el versículo 14. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 13, cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó.
Y sus compañeros respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Dios había mandado a Gedeón que escogiera a su criado Fura. En el versículo 10 le dice: y si tienes temor de descender, baja tú con Fura y tu criado al campamento y oirás lo que hablan entonces tu campamento. Amén. Les manda que vayan y miren qué es lo que ellos están hablando. Amén. Y los manda a observar. Y él, ni cortas ni perezosas, decimos nosotros, se fue una vez al campamento con Fura. Yo creo que se fue de noche por miedo, ¿no? Con cuidadito por allá. Y llegó y empezaron a escuchar. Versículo 14. La espada de Gedeón, hijo de Joás. Esto no es más sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Yo creo, mire, que a veces Dios, gloria a Dios, Dios nos habla de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de muchas formas. Y a veces Dios tiene que poner a personas que no están en la iglesia, que no están acá, para que nos digan: oye, Dios como que tiene algo con usted. Usted tiene como un porte de pastor. Usted como que tiene una gracia para hablar, ¿verdad? Y decimos: pero ¿por qué me dice eso? No, pero no sé, usted, desde que yo lo veo como un perfil. Amén. Y esto pasó cuando Gedeón escucha estas palabras. Dice el versículo 15: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Yo quiero decirle, joven, que Dios en esta tarde nos dice: levantaos, porque lo que yo voy a hacer, alabado sea el nombre del Señor, es grande. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Yo quiero decirle, joven, que Dios nos está llamando para ver su milagro actuar. Dios nos está llamando para que veamos la obra de Dios ejecutarse. Lo que necesitamos nosotros es tres cosas importantes, y termino. Gedeón, cuando va con el pueblo a esta batalla, tres cosas importantes. Número uno, ¿qué les dijo? Trompeta. Amén. ¿Qué significa trompeta? Predicar, anunciar la palabra de Dios. Número dos, ¿qué dijo Gedeón? Llenen el cántaro. ¿Qué significa el cántaro? El Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón ahí? Llénense del Espíritu Santo. Necesitan estar llenos del Espíritu Santo. Porque yo quiero decirle que esta batalla no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades. Necesitamos estar llenos, porque hoy podemos predicar aquí, saltar y brincar, pero mañana está un enemigo allá esperándonos. Está Satanás, que el Señor lo reprenda. Está nuestra propia carne esperando ocasión para hacernos caer. Y por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y número tres, una tea. ¿Qué es una tea? Fuego, ¿verdad? Una estilla con algo de gasolina arriba, y que un trapo con candela. Una antorcha. Gracias por la palabra. ¿Qué significa una antorcha? Espíritu Santo significa fuego. Yo quiero decirle que el fuego de Dios purifica, hermano. Nosotros necesitamos, número uno, anunciar la palabra. Es importante. Vamos a predicar, jóvenes. Nosotros salimos a predicar la palabra. Vamos los martes, algunos van los jueves, otros van los sábados. Amén. Y eso es maravilloso. Pero Dios dice: sí, ya predicó la palabra. Pero la Biblia dice cántaro. El cántaro no puede estar seco. A veces salimos a predicar la palabra, pero el cántaro está seco. A veces salimos a anunciarle a otro: Cristo hace, pero yo no creo que Cristo hace en mí. Yo creo que Dios hace en otro, pero en mí más o menos. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios, que esa agua que tipifica al Espíritu Santo, esté en nosotros. Y número tres, el fuego. Somos una iglesia cristiana pentecostés, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a cultos de fuego, pero a veces creemos que el fuego es solamente hablar lenguas y saltar. Resulta y pasa que el fuego quema, el fuego purifica, el fuego santifica. Yo no creo en una juventud
que hoy dice: estoy lleno del fuego de Dios, pero mañana está pecando. Amén. Porque el fuego de Dios quema lo que hay allí, aquello que no le sirve a Dios, aquello que afea mi comunión con Dios. Dios con su fuego lo quema. Alabado sea Dios, alabe el nombre del Señor, gloria a Cristo. Dios quema. En esta tarde Dios nos está invitando a que dejemos que Dios obre en nuestra vida. Primero que nos levantemos a predicar la palabra. Veíamos un video hace un momento, ¿verdad? De aquellas personas que necesitan de Cristo y que tal vez la iglesia se ha adormecido y que tal vez no salimos a predicar. Pero esta iglesia damos gloria a Dios porque sale a predicar, amén. Pero no solamente hay que predicar, necesitamos que Dios hoy nos llene con su Espíritu Santo y que su fuego esté en nuestra vida. Termino la historia y Gedeón venció. La Biblia dice que Gedeón llegó al campamento. Ellos tenían la trompeta. Cuando ellos llegaron a ese lugar, todos estaban durmiendo, porque la Biblia dice que Dios hizo caer un profundo sueño. Y llegó Gedeón con todos los 300 y llegó Gedeón al campamento. ¿Y qué dijo Gedeón? Toquen trompeta, y cuando toquen la trompeta, tiren el cántaro. Claro, imagínese usted durmiendo y que empieza a sonar la trompeta, ¡pah!, y de repente un cántaro. Ellos dijeron: definitivamente llegó Gedeón a derribarnos. Dice la Biblia que se levantaron unos contra otros y se mataban entre ellos. Se confundían de enemigos y se mataban entre ellos. ¿Qué estaban haciendo ellos en ese momento? Viendo el milagro que Dios estaba haciendo. Ellos no hicieron, ellos se quedaron ahí y empezaron a ver cómo se mataban entre ellos. Y eso es lo que Dios hoy nos habló. Dios quiere que veamos lo que Dios va a hacer. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Es un mensaje sencillo, tal vez no tan trazado porque no tenemos mucha experiencia, pero sí quiero decirles, jóvenes, que el propósito de Dios en esta tarde con nosotros es, primero, que tengamos conciencia de predicar la palabra. Número 2, que nuestro cántaro esté lleno. ¿Hace cuántos días tal vez usted no llora delante de la presencia de Dios? ¿Hace cuántos días tal vez usted no derrama su vida como tal vez lo solía hacer hace años atrás? ¿Hace cuántos años tal vez usted no tiene esa presencia de Dios en su vida? Yo quiero pedirle a los jóvenes que hoy entienden y quieren que Dios toque sus vidas, pasen el altar. Yo quiero que Dios en esta tarde está dispuesto a bendecir nuestras vidas. Yo no sé hace cuánto tiempo, repito, Dios ha ministrado tu vida. Yo no sé hace cuánto tiempo Dios te ha dado una palabra. No sé, hace 5, 10 años, no sé cuántos años, pero sí sé que Dios está aquí. Sí sé, aleluya. Gloria a Dios. Sí sé que el Espíritu Santo de Dios ha venido esta tarde a hablar a tu corazón. Sé que el Espíritu Santo de Dios ha venido en esta tarde a hablar a tu corazón y a decirte: necesito llenar tu cántaro. Necesito llenar tu cántaro.